Aquí estamos. Listo, entonces pues sí, como dice Javi, yo soy bumangués, volví aquí con el deseo de contribuir, ¿cierto? Poner un grano de arena desde la patria misma, porque uno de nuestros grandes problemas son todos los cerebros fugados que tenemos haciendo grandes cosas en el mundo, pero necesitamos construir la patria aquí mismo. Es más bonito. Nuestro cerebro humano, dale, pues es lo que nos hace ser quienes somos, todo lo que creemos está en ese universo interior detrás de los ojos. Eso es lo que nosotros pensamos y vemos el mundo como lo quiere ver nuestro cerebro humano o como lo puede ver. Por eso las diferencias políticas. Usted no es capaz de cambiar el cerebro a alguien que piensa radicalmente que tiene la razón. Entonces es importante tratar de conocerlo y dudar todo lo que nos dice. Nuestro cerebro está hecho por 86.000 millones de neuronas conectadas en velocidades de 400 kilómetros por segundo en un pensamiento. Usted tiene más o menos 60.000 pensamientos en el día, hasta el mediodía. Después les digo cuántos porcentajes de esos pensamientos son sexuales. Entonces, nuestro cerebro se mueve a través de moléculas como si fueran moléculas de agua, donde encuentre menos resistencia. Por eso él es muy cómodo. Él busca comida, sueño, sexo, ¿cierto? Donde haya menos resistencia. Por eso cuesta tanto cambiar los hábitos, porque una vez usted hace un hábito, para cambiarlo es difícil. Sin embargo, podemos hackear nuestro cerebro, claro que sí, a través del esfuerzo y la repetición. Hemos conocido gran parte del cerebro con el advenimiento de los microscopios y las técnicas de imagen. Ya hoy en día podemos sacar información del cerebro. Entonces, podemos dividir el cerebro como una pizza y ver cuál es la actividad metabólica del cerebro. En rojo, cuando hay más actividad metabólica, quiere decir que ese cerebro está pensando más en determinadas áreas del cerebro, está usando más esas áreas. Y cada cerebro es tan diferente que hay áreas que se encienden y otras que se apagan en azul, dependiendo de las imágenes que usted vea. Hay personas que les gusta lavarse las manos, otras que son obsesivas en lavarse las manos. Hay personas que les gusta lavar la loza, otros no. Hay personas que ven, por ejemplo, un fuego y piensan, tienen una idea romántica, otros tienen un trauma de un incendio. Entonces, no podemos hacer que las personas piensen lo que nosotros queremos, porque cada cerebro trae una genética y trae unos comportamientos heredados de lo que tuvo que vivir en la infancia, ¿cierto? Entonces, cada uno vemos el mundo de manera diferente, no podemos verlo de igual manera. Y fíjense que hay otra cosa interesante, los instintos. En este experimento hay dos macacos y ellos todos los días pagan con una piedra para que les den un pepino. Ahí está pagando el mijito y se le da un pepino. Y el otro va a pagar sus impuestos, pero le van a dar una uva. Entonces el experimento consiste en darle una uva que es mucho más dulce, mucho más rica. ¡Ay, qué delicia! El otro dice, uy, hoy hay uva. Paga sus impuestos y le vuelven a dar pepino. Oiga, ¿qué es esta injusticia? Hace nuevamente el experimento. Al de la derecha le dan una deliciosa uva y este está desesperado por su uva. Vuelve, paga sus impuestos, pepino de nuevo. Entonces, por supuesto que respondemos también a instintos, ¿cierto? Ese es un instinto de injusticia al cual nosotros respondemos. Pero como seres humanos, pues nosotros tenemos que ser responsables de la evolución de la humanidad y tratar de controlar nuestros impulsos. Sin embargo, somos capaces de hackear la mente. En este experimento, esta persona deja de ver su mano, se le está acariciando una mano que es de hule, de plástico, y él no está viendo su propia mano. Se le pide que se concentre en la mano de plástico. Y sucede esto. Entonces salió de su propio cuerpo y pensó que esa mano era la de él. De tal manera que podemos neuromodular, podemos hackear el cerebro. Podemos hackearlo como en este experimento que hicimos nosotros en el 2013, donde los pacientes con Parkinson se quedan pegados al piso, empiezan a caminar, se quedan pegados en el piso y se caen.
por el problema de movilidad que trae la ausencia, la falta de dopamina. Sin embargo, creamos unas gafas inteligentes que le dan un estímulo visual y ya no usan la corteza motora primaria, sino áreas suplementarias de la corteza de movimiento, y el paciente, al sentir ese estímulo que viene hacia él a través de las gafas, puede caminar sin tener la parada del freezing, la marcha congelada. Ahí enciende las gafas y con un estímulo el paciente camina muchísimo mejor. Esto es neuromodulación no invasiva, que está muy fuerte ahora. Nosotros lo estamos haciendo. Estas gafas las hicimos en el 2009, de antes que existieran las Google Glasses. Y es muy interesante los resultados. Miren cómo la fisioterapeuta dice, ¿pero esto qué es? Hicimos entonces, después nos dimos cuenta que los sonidos también podían hacer que una persona caminara más rápido. Hay una cosa que se llama music entrainment, y es cuando usted está escuchando una canción y se queda como moviendo la cabeza, ¿cierto? Como que un ritmo que le gusta, cuando le atrapa una canción. Entonces desarrollamos unos sonidos que hacen que los pacientes también caminen más rápido dependiendo de las cadencias de esos sonidos, sobre todo sonidos con batería. Esto me llevó a desarrollar el amor por la batería, porque la percusión, que era muy importante cuando yo estudiaba en Brasil y todo lo que tiene que ver con los carnavales, aprendí la percusión y me di cuenta que la percusión podía hacer que los pacientes caminaran mejor y ya no necesitaban las gafas, porque los pacientes no tenían dinero para comprar las gafas, pero sí podían descargar una aplicación. Entonces creamos Parking Sounds, donde bajaban su música de Spotify, pero además escuchaban un ritmo de batería que los hacía caminar mejor. Esto nos hizo ganar 2 leones en Cannes, en el Festival de Cannes, donde es el Festival de Cine, pero en este caso de innovación. Y con Molotov y con Juanes desarrollamos varias canciones que están ahí en Spotify para que los pacientes caminen mejor, y realmente funciona. Parte de lo que yo hago es neuromodular el cerebro de manera invasiva. O sea, ya no con las gafas, ya no con los sonidos, sino ya de manera invasiva, porque hay enfermedades que lo requieren así. Entrar al propio cerebro. Ahora que hablamos de robots, yo uso un robot que introduce los electrodos. ¿Qué pasa? Yo no pienso, como piensa el doctor Víctor, que la medicina va a ser reemplazada, o al menos la neurocirugía no, por los robots ni por la inteligencia artificial, porque usted tiene que tomar decisiones que son basadas en un conocimiento y en un sentimiento, en una emoción, en un momento donde, por ejemplo, tiene una ruptura de una arteria, llame la IA para que le resuelva eso. Tiene menos de un minuto antes de que se muera el paciente. ¿Qué hacen los electrodos? Es una silicona que tiene unos contactos metálicos que pasa energía a través de los contactos metálicos, y esa energía lo que hace es estabilizar un circuito eléctrico que es nuestro cerebro, que está funcionando mal. Es como si usted encendiera el secador de pelo en una habitación y se baja la luz de la cocina. Esa es la gran mayoría de las enfermedades motoras, como el temblor, y no motoras como puede ser la depresión, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a través de corriente, volver a estabilizar todo el circuito para que no se nos baje la luz en ningún lado. Y los circuitos existen y hay que coger muy bien el circuito, es una cirugía muy precisa. Entonces el paciente queda con un chip en el cerebro. Ustedes ven ahí 2 punticos, esos son los chips cerebrales que tiene este paciente, uno acá y otro acá, en este caso específico para un dolor crónico. A veces tenemos que usar chips en el cerebro y también en la médula. En algunos casos, por ejemplo, alteraciones de la marcha, temblores, rigidez en el Parkinson, funciona muy bien. Los pacientes quedan como superhumanos, pero esto está ocurriendo ya y ocurre desde 1987. Me llama la atención cuando Elon Musk dice, voy a ponerle chips a las personas. Nosotros ya lo hacemos. El peligro es ponerlo en personas que no lo necesitan, que no tienen una enfermedad, ¿cierto? Alguien que diga, yo quiero tener una mejor memoria, se puede, le ponemos unos chips en el hipocampo, en el fornix, pero usted no lo necesita. Pero para allá va la medicina, para allá va la evolución de la humanidad. Como una mujer que no necesita unas prótesis porque no tuvo un cáncer de mamas, pero se lo quiere poner para verse bonito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos un electrodo que pasa de manera muy precisa por, digamos, una trayectoria que no va a lesionar ninguna estructura vascular ni ninguna estructura importante, y llega a un sitio donde necesitamos pasar la corriente. Hoy en día hacemos disección de fibras blancas. Estas son disecciones anatómicas donde podemos entender mejor los núcleos que antes nos mostraban en unas imágenes que eran muy simples, muy básicas. Hoy en día podemos verlo así. Esto es un trabajo de laboratorio. Entonces,
Cada una de las estructuras que siempre nos imaginamos ya las podemos ver de manera tridimensional para entender mejor nuestro cerebro, los núcleos rojos, todas las conexiones del cerebelo, el tálamo, etcétera. Sabemos que existe una cosa que es la representación geográfica de las partes del cerebro, de las funciones del cerebro en el propio cerebro. El cerebro es una estructura mayormente compuesta por grasa. Un pedazo de grasa, imagínense un pedazo de grasa en sus brazos, en sus manos, que pesa 1.3 kilos. Es increíble cómo de esa grasa salen todos nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras decisiones, etcétera. Sabemos que existen unas regiones anatómicas que tienen una representación, el famoso homúnculo. Entonces hay una parte donde está la boca, tiene mayor representación la lengua porque tiene más terminaciones sensitivas, etcétera. Y eso lo podemos llevar a la cirugía. Este paciente yo le estoy haciendo una estimulación en la corteza motora porque tiene un dolor en la boca, entonces yo le paso corriente y debería moverse la comisura labial. Si se mueve la comisura labial, quiere decir que yo estoy en el sitio que necesito estimular. Es un paciente que está despierto, yo estoy al otro lado y le paso corriente en la corteza motora, el cerebro está abierto, entonces yo sé que ahí estoy estimulando la cara. Es un paciente que tiene un dolor facial, entonces yo puedo colocar un electrodo ahí y el paciente va a mejorar el dolor de la cara, porque puedo hacer que ese dolor desaparezca. Es increíble cómo podemos hacer cirugía con paciente despierto. Es un paciente despierto que tiene una malformación arteriovenosa y mientras yo lo estoy operando, él está hablando tranquilamente, que la cirugía es muy segura, nosotros sabemos exactamente en qué parte estamos y este es el paciente después de la cirugía, un paciente con una cirugía despierto porque estaba muy cerca de áreas elocuentes, sobre todo el lenguaje, entonces podía el paciente despertar sin hablar. Todos estos cableados nosotros los conocemos como neurocirujanos. Hoy podemos hacer estas imágenes de cada uno de los pacientes. Si usted se hace una resonancia, una simple resonancia con una secuencia que se llama DTI, una secuencia especial cruda, yo cojo la resonancia en un software especial y puedo pintar todos los circuitos cerebrales. Esto se convierte poco a poco como en una huella digital de cada paciente y va a llegar el momento donde usted vaya a contratar a una persona y sabe si esa persona tiene tendencia a robar, si es inteligente, si responde rápido, si tiene creatividad o no, porque puede estimular ver estos circuitos. Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión sabemos que tienen circuitos emocionales con pocas fibras y por eso es importante pensar que la cirugía puede resolver esos casos. Entonces, estos son ya representaciones de todos los circuitos y nosotros hacemos un mapa individualizado de cada paciente para saber qué estructuras hay que estimular. Y luego viene la conectómica, que es entender esa parte del cerebro con cuántas otras se conecta. Cada neurona más o menos se conecta con otras 10.000 y todo el circuito está conectado casi en su totalidad. Y luego podemos hacer publicaciones como estas, donde cogemos todos los pacientes implantados, en este caso para agresividad severa patológica o lo que se llama el trastorno explosivo intermitente, que es una persona que no tolera la frustración, que todo él tiene que decirle que sí, si no se golpea, se autoagrede, agrede a los demás, destruye las cosas. Entonces nosotros creamos estos mapas para saber exactamente dónde es que responden mejor los pacientes y dónde colocar los electrodos. Hoy en día, este paciente tiene un temblor en la mano izquierda, le paso corriente, ahí estamos en cirugía, y deja de temblar. Entonces, nosotros lo que hacemos es hackear el cerebro a través de electricidad. Podemos controlar trastornos motores como este es otro paciente que tiene temblor. Usted fíjense, el lado derecho del cuerpo, yo estoy trabajando en el lado izquierdo, coloco el electrodo, paso la corriente y para en la cirugía. Estos son pacientes santanderianos que hemos operado por Parkinson antes y después de la cirugía. La cirugía se llama estimulación cerebral profunda, en inglés Deep Brain Stimulation, y realmente pasamos de una micrografía a volver a recuperar la escritura. Y tenemos casos más dramáticos como este paciente que tiene una distonía con algo que se llama una retrocolis, que es una contracción involuntaria de todos los músculos, se va hacia atrás, abre la boca, no la puede cerrar mientras esté despierto. Ese es el estado del paciente. Y entonces estas distonías, cuando son primarias, idiopáticas, responden muy bien a la colocación de electrodos en un área que se llama el globo pálido interno. Este es un paciente que tiene un síndrome de Tourette, él dice groserías, hace gestos obscenos con la mano, se le mueve mucho la cara y además hace el aleteo de una gallina y el ruido de una gallina. Esto es antes y después de la cirugía.
colocando electrodos en áreas específicas del tálamo podemos controlar estos movimientos. Hay un humorista que se llama Camilo de Fact News que podríamos operar, pero ahí ya entra la parte emocional. No, yo no me quiero operar, pero es importante salir de ese desconocimiento, por eso estas reuniones son importantes, de que eso sí se puede operar. Y luego, los pacientes severamente agresivos. Este es un paciente, fíjense la deformación que tiene el cráneo. Se golpea la cabeza contra la pared y si usted se acerca, lo golpea. Entonces, un paciente que tiene unas secuelas de una hipoxia neonatal, alguna infección tuvo también el cerebro y queda severamente agresivo. Mientras esté despierto, él agrede a los demás. Este es otro paciente también santandereano severamente agresivo. Y tiene mucha fuerza. Juan Pablo en un momento dado me puede matar. Entonces, imagínese usted tener esa angustia de tener un ser en la casa que todo el tiempo lo está golpeando y destruyendo las cosas. La gente, son muchos casos, a veces los encierran con barrotes en su propia casa como si fuera una prisión. Y este es Juan Pablo después de la cirugía, muy tranquilo. A ver. Bueno, pasemos al otro caso. Este es otro paciente agresivo. Yo les decía, mire, lo encierran en una parte de la casa para que no agreda a los demás. Si sale, los muerde, los agrede, es severamente agresivo. Y este es el paciente después de la cirugía. Entonces, fíjense el control postoperatorio. Hay que creer hay que confiar en lo que uno hace. Este paciente se le bota el cuello a uno y lo muerde. Entonces la mamá está súper asustada. Yo le digo, no, la cirugía funcionó, tranquila. Tiene electrodos en un área que se llama el hipotálamo posteromedial. Este es un paciente que nosotros operamos, tratamos de divertirnos en el centro quirúrgico. Él está jugando videojuegos mientras nosotros lo estamos operando. Ahí Raiden wins. Él juega porque es una cirugía con paciente despierto. Un tema muy importante, la depresión. La depresión resistente, que es aquella que el paciente lleva 2 o 6 antidepresivos, no mejora, solo tiene 2 salidas, o el suicidio o vivir una vida vacía y encerrado en la casa. Nosotros buscamos los circuitos de cada paciente donde se intersectan los circuitos que tienen que ver con la emoción para colocar 4 electrodos. ¿Por qué 4 electrodos? Porque hay que tratar también la ansiedad del paciente y los circuitos son diferentes. Entonces, hacemos una cosa que se llama cirugía multitarget y cada vez se está desarrollando más este concepto. Colocar más electrodos para obtener más circuitos. Esto lo hicimos nosotros ya hace más de un año, se volvió viral, es una cirugía que hicimos en el HIC, salió por todos lados, nos llamaban de China, de todos lados, por hacer la cirugía con los 4 electrodos. Pero mire, de todo lo que me llegaba a mí a internet, me llamó la atención una médico que me decía, hoy me iba a suicidar, pero vi la noticia y quiero tratarme contigo. Y ya la operamos. Son historias fantásticas que suceden a través de este trabajo. Miren esto tan interesante en los pacientes con depresión. Hacemos un análisis de la actividad eléctrica del cerebro en un área que se llama el cíngulo, que es un área que está muy hiperactiva en la tristeza del cerebro de estos pacientes. Entonces nosotros analizamos la actividad eléctrica de ese circuito. Miren, aquí arriba, fíjense en lo que pasa aquí arriba. En neutro, coloco el electrodo, saco la actividad eléctrica a un computador. ¿Listo? Y yo quise, con el tema de la música, ir un poco más allá y decir, vamos a colocarle a este paciente una canción animada, una canción triste, y vamos a ver qué pasa con la actividad eléctrica. Estas se consideran las canciones más tristes que existe. Fíjense la actividad eléctrica allá arriba. Sigue siendo una onda muy plana, parecida a la onda neutro, o sea, sin música. Ahí, fíjense, sobre todo en la parte superior derecha, allá arriba. Fíjense en la amplitud de la onda. Es muy parecida a la neutra, o sea, ya esto no le afectó mucho. Luego le pongo rock. Tampoco cambia mucho.
Aquí ya veo algunos animados, ¿sí? Pero no cambia mucho. Entonces yo dije, tengo un problema con mi experimento. Es que lo estoy haciendo en Santander. Entonces como que esta canción de pronto no les despierta muchos sentimientos. Vamos a cambiar la canción entonces, porque yo necesito ver cómo cambia la actividad eléctrica allá. Toca que se sirva uno, Javi. Fíjate que la canción Feliz tampoco me cambió mucho la actividad eléctrica. Pasamos a la Triste y fíjese cómo la amplitud cambió. Subió mucho la onda. ¿Sí? No van a llorar. Y se mantiene después de la estimulación eléctrica esa tristeza. O sea, el que tiene depresión tiene una predilección por la tristeza mayor que cualquier otra persona. Por eso no vale decirle a una persona que le eche ganas, no se trata de eso. Pero sí podemos cambiarlo a través de corriente eléctrica. Entonces, mire, neutro, feliz y triste, ahí cambia. Nosotros hemos llevado a los músicos a la sala de cirugía y esa actividad eléctrica que suena como una lluvia en una teja de zinc de diversos circuitos cerebrales, lo hemos llevado a sintetizarlo y a poderlo volver música. Esta es la actividad eléctrica de un grupo de neuronas. Y cómo con cada movimiento nosotros vamos creando nuestra propia música. Hay que enamorarse de su propio cerebro y del cerebro de las personas, es lo que somos. Cada vez estamos más convencidos de eso. Y hay que hacer que la música del otro vibre cuando lo vea usted, a través de la gentileza, del amor. La respuesta siempre es el amor. Entonces aquí están yo les decía, no puedo con 2 electrodos estimular estos circuitos y los de atrás tampoco, entonces necesito los 4 electrodos. Y hemos llegado hasta implantar 6 electrodos. Fíjese, este paciente tiene 4 y aquí otros 2 atrás en el cerebelo para un trastorno que se llama una ataxia con una amnesia anterógrada. Este es un caso muy importante aquí en la ciudad de Bucaramanga. Una mujer sana de 50 años se cae, se rompe el puño y necesita que le coloquen un clavo. Entra a una cirugía que es ambulatoria, pero nunca sale porque durante la cirugía hizo una parada cardíaca, parece que no se dieron cuenta, algo pasó, y cuando se dieron cuenta lleva mucho tiempo en apnea. El hijo me busca y me dice, haga algo por mi mamá. Y yo veo la resonancia con unas 2 isquemias en los 2 hemisferios cerebrales terribles. No hay nada que hacer. La mujer en coma. Pero esto es, para los que tienen la cédula un poquito más viejita, como los chepitos. El tipo se paraba en mi consultorio. Si hay algo que hacer, haga algo. No hay nada que hacer. Mire la resonancia. Todo está oscuro. No hay neuronas. Si hay algo que hacer. Y tanto insistió el hombre que yo le dije, bueno, listo. Voy a hacerle una tractografía a ver si encuentro alguna neurona. Hice la tractografía y fíjese que sí habían neuronas, sí habían circuitos. Entonces creamos con mi equipo una cirugía implantando 4 electrodos para tratar de despertarla. Esta es la paciente durante la cirugía. Le ponemos los electrodos, prendemos la corriente y pasa algo mágico. Empieza a despertarse. Debería llegar hasta 90. Eso que se llama el índice biespectral cuando una persona está despierta. Y fíjese cómo a medida que pasamos la corriente, ella empieza a despertarse y el índice biespectral, que es una cosa que manejan los anestesiólogos para saber si el paciente le está despertando, llega hasta 95, que es el que tenemos nosotros. Entonces sí es posible y cada uno de estos casos, aunque muchas veces nos toca hacer ciencia experimental, pueden cambiar una vida. Y el de una familia. Podemos hacer también lesiones cerebrales, no siempre colocar los chips, sino quemar un circuito que está muy activo. Y con las lesiones cerebrales, a través de un agujerito pequeño en el cerebro, se quema la punta de un electrodo, ustedes ven ahí abajo, 90 grados centígrados, usted va a quemar un circuito que está funcionando mal
y los pacientes pueden mejorar mucho. Así se ve una pequeña lesión en el cerebro. Este es un paciente que entra con un gran temblor, se le quema una parte del tálamo y ya después de la cirugía no tiembla más. El tema del temblor es un tema complejo para quien lo padece. Hacemos lesiones también en la médula espinal a través de C1, C2. Nosotros entramos a la médula espinal entre el ligamento dentado y la salida de la raíz anterior y quemamos en dolor oncológico. Hay una vía que lleva la información dolorosa al cerebro. Si usted la interrumpe, es como que usted le ponga los cachos pero no se entera. Entonces el cerebro no duele porque la interpretación del dolor es emocional, ¿cierto? Mayormente emocional. Entonces, hacemos eso y los pacientes mejoran mucho con esta fibra óptica y luego vemos la lesión, cómo queda en la tractografía del paciente sin dolor. Hoy en día se puede hacer lesiones con máquinas. Hablaba el doctor Castillo de robots. Este es uno que se llama un SAP, es un robot que no necesita búnker, los famosos búnker donde toca colocar los equipos de radioterapia, que toca hacer pared de plomo, etcétera. Esto no lo necesita porque él es su propio búnker. Y con eso usted puede hacer lesiones cerebrales muy precisas. En esto sí coincido que la tecnología llega a ayudar, ¿cierto? Pero usted tiene que saber dónde hacer la lesión. Este es un paciente, una persona muy importante de esta ciudad que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y esas lesiones blancas que usted ven ahí, pues son las lesiones que nosotros hicimos, son un poco dramáticas. Quien viera eso puede pensar que es un tumor, pero realmente eran necesarias en el brazo anterior de la cápsula interna y en el cíngulo para poder mejorar esta persona. Y el circuito se modula y está muy bien. Si quieres me ayudas. No sé si me quedé sin batería. Dale. Bueno, esas son dos formas de cambiar el cerebro, pero hay una tercera forma de cambiar el cerebro y es las enfermedades neurodegenerativas que son tan dramáticas. Una enfermedad neurodegenerativa significa que hay muerte de una población neuronal. Si yo tengo muerte de una población neuronal, es como la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Esta es la ciudad donde yo estudié, Friburgo. Destruyeron todo, bombardearon todo. Increíblemente, para los que son creyentes, lo único que quedó en pie fue la iglesia. Si me cambias las pilas, te agradezco. Dale. Y este es Friburgo hoy, hermosísimo. Entonces, este abordaje significaría, pierdo neuronas, pongo neuronas, ¿cierto? ¿De dónde saco las neuronas? Por ahora, la fuente más segura son embriones humanos. ¿Sí? La pérdida voluntaria del embarazo es legal en países europeos. Yo trabajaba en Alemania, entonces yo recibía los embriones ya muertos, les hacía una cirugía para sacar las células dopaminérgicas en caso de Parkinson o GABAérgicas en caso de Huntington. Hacía unas cirugías especiales para sacar esa población de neuronas, que son los neurotransmisores que se pierden, las neuronas dopamina y GABA, en estas dos enfermedades neurodegenerativas y poder reemplazarlas. ¿No hay pila? Por favor. Pásalo. Entonces, hay que saber muy bien la anatomía, cuál es el primordio del mesencéfalo, cuál es el primordio del tálamo. ¿Sigue? Y creamos un grupo grande que se llamaba Transeuro, donde 7 países realmente de Europa hacíamos los trasplantes, trasplantamos 22 pacientes con enfermedad de Huntington. Este fue mi proyecto de doctorado en Alemania. ¿Sigue? Dale para adelante. Devuélvete. Entonces, de ahí nosotros sacamos un tejido que a través de la aplicación de unos materiales lo volvíamos células y lo trasplantábamos en pacientes con estas enfermedades. Hacíamos 8 depósitos de células. La siguiente. Y los pacientes realmente mejoraban. Este es un PET que muestra la actividad metabólica de los ganglios basales. Antes y después de cirugía vemos cómo las células realmente funcionan, están liberando el neurotransmisor, que es lo que nosotros necesitamos. La siguiente. Y luego, cuando los pacientes empezaron a fallecer, nosotros vimos por histopatología que realmente el GRAF sí funcionaba. ¿Cuál era el problema del trabajo? Que usted, al implantar células fetales, es decir, de otro individuo, tenía que inmunosuprimir su paciente para que no las matara. Y al inmunosuprimir su paciente, pues hacían infecciones a repetición, neumonía, infecciones urinarias, etc.
Listo, entonces aquí vemos la reconstrucción de que realmente funcionaba. Esto nos llevó a pensar de que si la célula funciona, pero la fuente no me sirve, o sea, que venga de un feto, yo debo buscar una fuente que sea compatible con mi paciente. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Que usted mismo se trasplante sus propias neuronas. Ah, bueno, en Parkinson se pierden neuronas dopaminérgicas. ¿Dónde tenemos neuronas dopaminérgicas? En el bulbo olfatorio, pero son muy poquitas. En las glándulas suprarrenales, pero son muy poquitas. Entonces, en lo que se está trabajando ahora es sacarse una piel, una célula de la piel, un fibroblasto, ponerle un virus y volverla una célula pluripotencial, que se le olvide que está especializada. Y luego ponerle otro virus y que no se vuelva un fibroblasto, sino que se vuelva una neurona. Entonces habría una fuente de neuronas para usted trasplantarse neuronas, ¿cierto? Yo sé que ya están pensando en varios contradictores políticos que necesitan trasplante de neuronas. Pero esto nos sirvió para en el 2009, como sacamos las células de fibroblastos, con una colaboración que hubo aquí con un grupo que se llama Genescol, hacer la primera clonación de un búfalo en el mundo. Hicimos la clonación de un búfalo con estas técnicas que yo no podía implantar cuando volví a la ciudad, pero hicimos la clonación del búfalo y eso ya ahorita se volvió, o sea, si a usted se le muere su perrito, usted lo puede clonar. Lo único que necesita es lo que siempre se necesita para todo en esta vida, billete. Pero eso ya se puede hacer. Nosotros clonamos a Lolita, la primera Buffalo Water clonada en el mundo. Esto es importante porque hay lugares en Asia donde realmente necesitan este tipo de búfalos que viven mucho tiempo sin agua, donde son zonas muy calurosas. Bueno, y ya terminando, quiero contarles algo de la neurocirugía fetal o materno-fetal. Y es, vamos a operar pacientes que aún no han llegado al mundo, que aún no han nacido. ¿Qué tan importante es un paciente que aún no ha nacido? Si somos importantes los pacientes que ya nacimos y los adultos y estamos trabajando en la medicina para mejorar a un adulto, pues imagínese uno que ni siquiera ha visto la luz del mundo. Y esto nace por la necesidad de que muchos de estos pacientes que vienen con alteraciones neurológicas simplemente van para la caneca. Por la ley permite que haya terminación voluntaria del embarazo y entonces por la desinformación, patologías que no necesariamente requieren que impiden que una persona viva sana o muy cercano a lo normal, pues sean abortados. Este es un caso, por ejemplo, con un mielomeningocele, que es una exposición de los nervios, no se formaron las capas naturales que debería tener la columna, pues es llevado a un aborto, pero este niño con esa lesión seguramente no es tan grande, seguramente podría haber podido caminar y vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una cirugía con cámaras, con endoscopia, que eso se llama una fetoscopia. Se expone el útero y a través de la exposición del útero entramos con unas cámaras. Ahí ustedes están viendo el útero de la mamá. La mamá está boca arriba, dormida, bajo anestesia general. Y a través de un trocar entramos con unas cámaras para poder ver el bebé y tratar lo que vamos a tratar. En el caso del mielomeningocele, volver a poner los nervios de la columna en su lugar y cerrar para que no estén expuestos al líquido amniótico. Entonces ahí entramos, ahí vemos el defecto, la bolita esa. Ahí está el bebé. Con el transcurso de los años perdemos algo de elasticidad. Y bueno, hacemos un punto que nosotros hemos descrito para fijar el bebé a la pared del útero. Allá atrás está la placenta, por supuesto, el cordón umbilical. Hay que hacer la cirugía con mucha precisión. Con este punto que sale por la pared del útero, podemos jalar al bebé. En este caso es una niña. Y vemos el gran defecto que tiene. Entonces luego empezamos a exponer ese defecto y vamos capa por capa hasta poder introducirlo y que quede el defecto cerrado. Vamos a pasar un poco por áreas del tiempo. Esto ha evolucionado a hacer la cirugía de las gastrosquisis. Niños que vienen con todos los intestinos por fuera, nosotros podemos hacer, hemos creado un protocolo con el grupo materno-fetal donde colocamos Botox, el Botox de las arrugas en la pared abdominal y 2 semanas después con la pared abdominal ya relajada, volvemos a introducir todos los intestinos donde deberían ir, muy cerca del ombligo.
y los niños nacen sin el defecto, nacen sin ese problema de tener todos los intestinos por fuera. Y más recientemente hicimos una cirugía directamente hacia el cerebro del bebé, un niño que venía con una estenosis congénita de un canal que nosotros llamamos el acueducto de Silvio, y entonces está haciendo una gran hidrocefalia, la cabeza creciendo, creciendo, creciendo. Esta cirugía la hicimos a través de la piel. Ustedes ven que ahí ya no hay exposición del útero, totalmente percutánea, entrar al cerebro del bebé, abrirle camino por otro lado, y el paciente mejoró de la hidrocefalia, desapareció al otro día y se ha mantenido así. Todas estas cirugías yo las he escrito y con otros grupos internacionales en estos 3 libros que tienen que ver con cirugías endoscópicas. Y todo esto nos ha servido ¿para qué? Para también ayudar a un gran miembro importante de nuestra familia. La cirugía neurológica ya llegó a los animalitos. Nosotros hacemos esta cirugía con las mismas tecnologías que usamos en el humano, la neuronavegación, la aspirado ultrasónico, etcétera, y prolongamos la vida de nuestros animales que sufren, por ejemplo, mucho de hernias discales y el tren posterior se pierde, y resulta que usted puede operar esos pacientes con excelentes resultados. Ahí están los pacientes después de la cirugía, ahí se le ven los punticos en la cara, ya no tiene tumor. Varios casos de estos. Vamos a terminar con estas 3 historias. De la mano, con el temblor de la pierna, es complicado. Solía tocar guitarra pues hace mucho tiempo, de vez en cuando la tocaba, digamos que ahora las manos por la rigidez no dan los acordes, no dan para hacer los rasgueos como se debe. Eso digamos que ha sido un poco frustrante, pero pues tengo la esperanza de que también pueda retomar ese tipo de cosas. En general ha sido muy buena la respuesta a la un paciente cirugía. que tenía enfermedad de Parkinson. Más libre, más dispuesto a hacer un montón de cosas que antes no hacía. He podido... 17 años diagnosticada con depresión y ansiedad. Es un desespero que usted no se halla. Es una cosa que no se quita con consejos, porque todo el mundo lo aconseja a uno. Ay, pero tranquila, pero usted qué le falta, pero usted tiene todo, usted porque sufre de depresión. Como las personas están bien, el que está mal es el depresivo, y el depresivo como no sangra, el depresivo está escondido, está vuelto nada, está cargando con una cruz en silencio. Mis sueños con medicamentos es un sueño comprado, o sea, tengo que llevar el sueño, y el sueño está en la droguería y lo llevo en el bolso. Se oculta el sol, le quedó mi ranchito triste. Esta era su canción feliz. Y abandonado. Es un desespero. Es un desespero que usted no se halla. Que estoy súper bien, que estos 2 días he estado mejor que antes. Sí, porque si no se le baja a uno la moral, pero no, súper bien, re bien. Este último caso, la angustia de una madre cuando le dicen que el niño viene con los nervios expuestos, que tiene una espina bífida, que puede no caminar, que puede no tener control de esfínteres. Llevamos al niño a la cirugía. Este es un paciente de República Dominicana. Ahí lo saludamos por primera vez. Lo conozco antes de que nazca a este bebé. Hacemos la reparación. Esto requiere, por supuesto, un grupo multidisciplinario donde hay ginecólogos, anestesiólogos, y ahí viene el niño a visitarnos. Niño que viene de afuera, me enseña a bailar, se sabe unas canciones especiales, ahí con unas coreografías. Con que uno cambie la vida de una persona, yo pienso que ya estamos aportando. Pasar de 0 a 1, el 0 es la nada. Cuando un paciente le dice no hay nada que hacer, cada vez podemos hacer más cosas.
Y uno es tratar de hacer eso. Muchas gracias.